Circunferencia número 2. Ecuaciones y problemas tipo. Bienvenidos. Bien, aquí observamos circunferencia, definiciones y ecuación canónica. Tenemos la ecuación reducida o de forma ordinaria, en donde el punto HK se encuentra fuera del punto 00. Quiere decir que la circunferencia no tiene este centro con el que aparece aquí, que ese es el centro 00, sino que se encuentra en un centro HK, que puede ser cualquier lugar dentro del plano cartesiano. La ecuación canónica pues sería esta, en donde tendríamos efectivamente el centro 00, y la ecuación general de la circunferencia sería esta, en donde tenemos los valores de E y F, que corresponderán entonces a una circunferencia de este tipo que se encuentra descentrada. Primer tipo de problema. Halla la ecuación de la circunferencia que tiene centro en menos 4,2. Menos 4,2 sería aquí el punto del centro. Y nos dicen que con radio 3. Esta circunferencia que tenemos aquí tiene radio 3. Entonces voy a moverla para que me quede 3. Entonces es muy fácil moverla ahí. Recordemos que como el radio es 3, entonces contamos 3 unidades hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Entonces esta sería la circunferencia que nos están pidiendo que hallemos la ecuación. Entonces lo que hacemos es aplicar la ecuación de la forma reducida u ordinaria. Simplemente reemplazamos el valor del centro y reemplazamos el radio. Nos va a quedar x menos, voy a colocar entre paréntesis el valor elevado al cuadrado, más y menos, siempre se coloca menos al cuadrado, igual a r al cuadrado. Aquí r es 3, entonces 3 al cuadrado. El centro, entonces como el centro está ubicado en menos 4,2, como aparece aquí, la circunferencia, entonces vamos a escribirlo tal cual, para las x menos 4 y para las y 2. Rompemos aquí el paréntesis, entonces nos queda menos por menos da más, elevado al cuadrado, más y menos 2, todo elevado al cuadrado, igual a 3 por 3, 9. La podríamos dejar expresada así, pero por lo regular nos la piden como la ecuación general, es decir, de esta forma, para determinar los valores de E y F. Para eso entonces desarrollamos este caso de factorización. Recordemos que aquí es el cuadrado del primero más por este más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x, 2x, 2x por 4, 8x, más el cuadrado del segundo, 4 por 4, 16. Ya hemos desarrollado este, ahora vamos a desarrollar este. Más el cuadrado del primero, y al cuadrado, menos por este signo, 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4, y. Más el cuadrado del segundo, 2 por 2, 4. Igual a 9. La ordenamos para que nos quede de esta forma, entonces nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más 8x menos 4y, y nos quedan los valores libres, entonces que no tienen letra, 16
más 4, 20. Y el 9 que pasa al otro lado pasa a restar. Entonces 20 menos 9 me da 11 igual a 0. Entonces tenemos los valores D, que sería 8, E, que sería menos 4, y F, que sería 11. Esta sería entonces finalmente la respuesta para la ecuación, aunque aquí no nos dicen qué tipo de ecuación. Esta es la que normalmente nos piden, la ecuación general de la circunferencia. Un segundo tipo de problema sería hallar la ecuación de la circunferencia de radio y centro en el origen. Bien, esta entonces tiene radio 3, vamos a dejarla acá. Esta tiene radio 5. Voy a ampliarla. Vamos a 5, 5 para todas partes. Bueno, esta sería la circunferencia de la cual nos están pidiendo la ecuación. Entonces, la más fácil de aplicar obviamente es la ecuación canónica, porque aquí con la ecuación canónica ya tenemos que el centro es 0, 0, que es efectivamente lo que nos dicen aquí. Centro en el origen significa que está el centro en 0,0. Entonces la ecuación de esta será x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Como el radio es 5, 5 por 5, 25. Y eso es suficiente para esta circunferencia. Un tercer problema sería hallar las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia cuya ecuación general es tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 2y menos 9 igual a 0. Entonces aquí la clave es que tenemos que devolvernos a la ecuación de este tipo, como la forma reducida u ordinaria. Lo primero es ordenarla. Entonces tenemos a x al cuadrado menos 4x algo, luego sigue y al cuadrado menos 2y más algo o menos algo igual menos 9 pasa al otro lado como 9.
Nos hacen falta dos términos, el término que acompaña a la X y el término que acompaña a la Y. Obviamente el 9 es el resultado de la suma o la sustracción entre estos valores y la R al cuadrado como aparece aquí. Entonces tenemos que completar este caso. Sale de acá. Recordemos que este miembro de acá es 2 veces el primero por el segundo. Entonces dividimos este por 2, nos da 2. Quiere decir que aquí va 4, porque es 2 por 2, 4. Como sumo 4, debo restar 4 para que se mantenga la igualdad. Aquí va más. Y ahora voy a completar el de acá. Este término también me ayuda a hacerlo. Entonces divido en 2 y me da el término. Eso quiere decir que aquí es 1. 1 por 1, 1. Como es más 1, entonces aquí va menos 1 al lado. Entonces ya lo completé. Este es el término y aquí ya lo completé también y ya me queda. Entonces factorizando nos queda que esto es x menos 2 elevado al cuadrado. El menos es por este menos. Más, aquí factorizando nos queda y menos por este menos, el 1 de aquí al cuadrado y nos queda menos 4 menos 1 menos 5. Pasa al otro lado como 5. Entonces nos da x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 14. Entonces, esta circunferencia en particular tiene centro. Recordemos que aquí se cambia el signo. Entonces, aquí si me da menos es porque es 2. Y aquí me da menos, por lo tanto es positivo, es 1. Esta circunferencia tiene centro en 2, 1. Y el radio es igual a este valor, pero en raíz. Entonces a la raíz cuadrada de 14. Le invito a que usted realice el dibujo de esta circunferencia. Cuarto tipo, hallar la ecuación, el centro y radio de la circunferencia que pasa por los puntos A, 2,3, B, 3,2 y C, menos 4,3. Entiéndase que el punto C no es el punto central. Vamos a tratar de mirar esos puntos. Voy a borrar aquí esta circunferencia y vamos a analizarlo a partir de los puntos. Entonces tenemos el punto 2, 3, 2, 3, el punto 3, 2, 3, 2 y el punto menos 4, 3, menos 4, 3. Entonces ya aquí más o menos vemos cómo puede ser la circunferencia. Hacer una circunferencia aproximada. Ponemos esto
y observamos más o menos puede ser así. Entonces tenemos los puntos, tengo este punto y este punto. ¿Qué es lo interesante? Que estos tres puntos tienen la misma longitud al punto central. El punto central de esta circunferencia es aproximadamente por acá. Entonces vamos a imaginar que este es el punto central y esta distancia es la misma que esta distancia y es la misma que esta distancia. Si el punto efectivamente es el punto central, esta distancia se va a llamar R, esta distancia se va a llamar R y esta también. Todos los puntos tienen la misma distancia R hasta el punto central. La manera como lo planteamos es a partir de esta ecuación, que es la ecuación general de la circunferencia. ¿Qué sabemos? Que los tres puntos forman parte de la ecuación. Entonces sencillamente escribo la ecuación y digo x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f es igual a 0. Ahora, vamos a intentar entonces desarrollarlas. Tenemos tres puntos que pertenecen a la misma circunferencia. Entonces podemos sustituirla en la ecuación general de la circunferencia, que es esta, la tercera que aparece aquí arriba. Y sabemos que podemos hallar los coeficientes de E y F a través de esos tres puntos, porque son tres puntos y cada punto nos permite plantear una ecuación. Entonces reemplacemos. Para el punto A sería 2,3. Entonces la ecuación nos quedaría, reemplazando acá, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, sería x cuadrado y cuadrado, más d que multiplica a x, que sería 2, más e que multiplica a y, que es 3, más f, igual a 0. Desarrollando esta ecuación, entonces vamos a obtener lo siguiente. 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. 9 más 4, 13. ¿Qué pasa al otro lado? Menos 13. Entonces, ordenando esta ecuación, finalmente nos va a dar 2 veces d más 3 veces e más f igual a menos 13. Recordemos que este menos 13 sale de la suma de los cuadrados que pasa al otro lado. Entonces esta sería la ecuación final. Haciendo exactamente lo mismo con el otro punto, entonces vamos a tener lo siguiente. Con el punto B, el punto B es el inverso de este, es decir, este es 3, 2 y no 2, 3. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 por d, entonces sería 3d más 2 por e más f igual a 0. Ordenando, entonces tendríamos 3, ahorita coloco la letra,
más 2, ahorita coloco la letra, más f igual a menos 13 también. Porque tenemos 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4, 9 más 4, 13. ¿Qué pasa al otro lado? Como menos 13. Bueno, coloquemos las letras aquí. 3D y 2E. Hagamos lo propio con el siguiente punto, que es C. Entonces tenemos C, que es menos 4,3. Entonces aquí sí es necesario el paréntesis porque tenemos un signo negativo. Igual aquí como se eleva al cuadrado, pues ya sabemos que desaparece. Entonces quedaría menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos, entonces aquí es x, ¿no? Entonces menos por más da menos 4 veces d más, ese es positivo, 3e más f igual a 0. Entonces la ecuación nos queda como aquí, entonces 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9. 16 más 9, 25. Pasando al otro lado, pues menos 25. Aquí nos queda más f, igual que en el caso anterior. Aquí nos va a quedar entonces menos 4, ahorita pongo la letra, y más 3e. Entonces aquí 3e. Y aquí D. Listo, tenemos las tres ecuaciones. ¿Qué observamos? Con la ecuación 1 y la ecuación 2 nos damos cuenta que nos da exactamente el mismo valor. ¿Esto qué quiere decir? Que sin tener en cuenta f, d y e deben ser iguales. Esto nos ayuda muchísimo porque ya podemos eliminar una de las variables. Entonces yo puedo escoger la primera ecuación para realizarlo. Entonces hagámoslo. Tenemos a 2d más 3e, pero como e es igual a d, entonces 3d más f igual a menos 13. De acá, entonces nos da 5d más f igual a menos 13. Aquí podemos resolver entonces para f, que es la más sencilla. F va a ser igual a menos 13 menos 5 veces d. Tenemos dos ecuaciones pequeñas y la vamos a reemplazar en la última. Entonces tenemos menos 4 veces d, pero d vale e. Voy a dejarla como d para que todo quede en función de d. Más 3 veces e, pero e es d. Más f, pero f vale esto. Entonces menos 13 menos 5 veces d es igual a menos 25. Entonces, como vemos, ya esta ecuación nos queda toda en función de solamente una letra, entonces nos queda muy sencillo para reemplazar. Menos 4d más 3d, pues me da menos d. Menos d menos 5d me da menos 6d. Es igual, menos 13 pasa al otro lado a sumar, entonces menos 25 más 13. Aquí nos debe dar d, aquí nos da menos 12, menos 6, entonces dividimos en menos 6 y aquí nos da
Menos con menos da más y nos dio 2. Por lo tanto, D es igual a E y es igual a 2. Aplicando aquí, entonces nos va a dar F es igual a menos 13 menos 5 veces D, pero D vale 2. Menos 13 menos 10 menos 23. La ecuación finalmente nos queda como x al cuadrado más y al cuadrado más 2x más 2y menos 23 igual a 0. La ecuación queda x al cuadrado más y al cuadrado más 2x más 2y menos 23. Ahora el camino es completar para llegar a la ecuación reducida o de la forma ordinaria y ubicar de esa manera el centro HK y determinar el radio de la circunferencia. El camino entonces es completar la ecuación. La ordenamos en primera medida, primero las x y luego las y. X al cuadrado más 2x seguiría la y, entonces y al cuadrado más 2y más, y al otro lado menos 23 pasa como más 23. Aquí ya sabemos cómo completar, entonces sumo y resto lo que me haga falta. Aquí es 1 más 1 y menos 1, y lo mismo para y, más 1 y menos 1. Con esta parte entonces sacamos la factorización y de la misma manera aquí. Menos 1 y menos 1, menos 2 pasa al otro lado, como más 2. Entonces me va a quedar x más 1 elevado al cuadrado más, ahora las y más 1 elevado al cuadrado igual a 2 más 23 así que la ecuación finalmente nos queda en forma ordinaria como x más 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 25. Por lo tanto, C va a ser igual. Entonces recordemos que aquí cambian los signos. Si aparece más, quiere decir que es menos 1 para las X, igual para las Y, menos 1. Y el radio, entonces, como radio al cuadrado es igual a 25, radio va a ser la raíz cuadrada de 25, que es 5. Bien, eso es todo por el momento. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, por favor dale like. Sígueme en mis redes sociales, en mi página web, en el canal de YouTube. Muchas gracias por tu atención. Hasta una próxima ocasión.